llover el domingo, fundamentalmente. Da la sensación de que puede llover. El domingo se corre la carrera del Río Pinto, la competencia de mountain bike más importante de Sudamérica. Realmente qué orgullo para Córdoba que haya un evento de tal naturaleza. 4.800 corredores creo que terminaron haciendo los inscritos. ¿Con lluvia se corre igual o no? Sí, el único problema es una lluvia muy intensa, que crezcan mucho los ríos, que obligan, o sea, puede pasar 2 veces el Río Pinto, y el vado, si está muy crecido, no se puede pasar. Ahora, perdóname, ¿no? En alguno de los trayectos, de segmentos del camino, digamos, ¿es camino de cornisa, angosto? No, no es muy angosto. No, angosto no. Es un camino de tierra. Pero no de cornisa. No, de cornisa. No, nos da en precipicio al costado. Sí, en la bajada de Cuchi Corral hay un... Sí. No es abrupto el precipicio, pero tiene una pequeña caída. ¿Y por ahí corren corredores aficionados? Y con él está hablando. Súper aficionado. Pero hablando, ¿no es peligroso eso? Súper aficionado. ¿No es peligroso eso? Bueno, son aficionados, pero tampoco es que nunca se han subido una bici, digamos. Se entiende que una persona que participa en una competencia de eso sabe cómo bajar una cuesta de este tipo. Se entiende, digamos. Bueno, no es, hay carreras mucho más peligrosas, como la de Tucumán, el Transmontaña de Tucumán es muy peligroso. Es de sendero y demás. Este es mountain bike. Pero no te veo, Roberto, no te veo tan bien preparado como el año pasado. Perdóname que te lo diga. Te veo más no me viste los entrenamientos, no me viste nada. No, es una sensación que... Pues es que yo estoy ansioso por sacar la servilleta, pero esta semana hablé mucho con un deportista, con uno de los mayores deportistas que tiene en actividad Córdoba, sobre la dieta de los deportistas, ¿no? Que él me decía que tiene que ser una cosa muy a base de hidrato de carbono, mezclarlo con algo de proteína, un poquito de pescado, pero mucha pasta y demás. Y la verdad que cuando lo escuchaba hablar, me decía, me parece que no estoy muy en la línea. Bueno, el lunes sí. Tráenos, por favor, el tiempo que hiciste el año pasado y el tiempo de este año. Bueno. Por favor, te lo pido. Tenés un enviado, está Manuel Sánchez como enviado del canal, le voy a pedir que me sí, pero él no alguno de los cronistas de deporte, pues ahí si trabaja y consigue un dato, no está mal, ¿eh? Bueno, vamos a lo que notábamos anoche, una escena muy interesante, que arrancó con muy simpático la presentación de una canastita hecha a base de pan que tenía la textura como la de un grisín, pero bien formado. La verdad es que yo nunca supe cómo es. No debe ser muy complicado, pero tienen una cosa artesanal. Y que adentro de la canastita había un poquito de fiambre de jamón crudo, unos quesitos, unas, creo que eran castañas o algo así, y un pesto de rúcula como saborizando esta entrada. Y el tema disparador así en la mesa, sin que casi uno se sentase, era el comentario sobre, bueno, ustedes lo han abordado ya extensamente, se ha hablado muchísimo del me quiero ir de Lorenzino, el ministro de Economía. Estamos tan poco acostumbrados a saber quién es el ministro de Economía de Argentina que ni siquiera sabemos. Fíjate vos, en una época los ministros de Economía eran casi tan conocidos como el presidente, en la época de Cavallo, por decirte, Menem, y hoy, si no es por este escándalo, cuesta acordarse quién es el ministro de Economía, ¿no? Pero más allá de esto, dos cuestiones que revelan. El manejo de la estadística, que era la pregunta elemental, básica que hacía la periodista griega, y que hoy nos da un dato muy sorprendente, cómo será la manipulación que hace el gobierno de las estadísticas, que La Rioja aparece con 0 de indigencia. O sea, vos podés manipular de tal forma la estadística que podés hacer llegar hasta desaparecer los pobres, en el sentido de que hemos eliminado la pobreza a partir justamente solamente del uso de la estadística, no de la modificación de la realidad. Y el otro punto, que es tan grave como este, es que revela la falta de diálogo de los funcionarios nacionales, de interpelación, de conversación, de cruce de opiniones, no solo con periodistas. No hay conferencia de prensa, no hay casi entrevistas, sino están muy acordadas y pautadas y demás con programas que no vaya a generarle algún problema, sino también con otras instancias, con
diálogos abiertos con ONG, cruces con estudiantes como el que tuvo la presidenta en Harvard y en, no me acuerdo qué otra universidad de Estados Unidos, que en esa misma gira. En Georgetown y en Harvard, que en las dos quedó mal parada a partir de preguntas simples y sencillas de estudiantes universitarios. Está la falta de aceptar el diálogo en el sentido, no un diálogo trivial, sino un diálogo como debe ser, de interpelar, de pedir datos, de pedir precisiones, de repreguntar, de decir, a ver, no, un momento, esto que usted me está diciendo, pero ocurre esto en la realidad y demás. Es tan poca la gimnasia que tienen, que es como, volviendo al tema del deporte, como cuando uno no entrena, por más hábil que sea una práctica, si un jugador de fútbol pasa meses sin jugar, cuando por más, salvo que sea un súper dotado, pero cuando le tira una pelota tiene dificultades para pararla, porque hace mucho, están todos los músculos entumecidos. Y me parece que a este gobierno uno de los músculos que más se les ha entumecido, justamente el de la conversación, en el diálogo, el de que alguien le pregunte. Cuando alguien le pregunta, ocurren estos episodios como el de Lorenzino, como pasó con el diputado y referente de la Cámpora Larroque, cuando un periodista en la televisión pública le preguntó, simplemente es una pregunta básica, sencilla, ¿por qué usa chaleco? Que a lo mejor tenía una respuesta, porque está bien que las organizaciones políticas participen en esto. O sea, pudo haber tenido justamente una respuesta, sí, no, nosotros reivindicamos la política y nos parece bien que haya militantes políticos repartiendo la ayuda social. Y en cambio de tener esto, tuvo una conducta agresiva, amenazante, diciendo, vení a trabajar acá, ponete vos el chaleco, ¿quién sos vos? Por una, insistimos, y la pregunta de la periodista griega, ¿no tiene una complicación de un matemático que le pidió una fórmula? ¿Cuánta inflación hay? ¿Es cierto que manipulan las estadísticas? Bueno, si es cierto o no que manipulan las estadísticas, habría que irse hasta La Rioja y ver si hay cero de indigentes. Si hay cero de indigentes, no hay manipulación. Ahora, si no, vamos al principal. La verdad que está muy bueno. Un medallón dos medallones de lomo que en el medio tenían un generoso hongo portobello, esos bien carnosos, sí, y una lámina de queso provolone grillado, y que le daba una presencia al plato, servido con un palito así, que un tipo brochet, mini brochet, que los unía a todos, que dejaba en una torre los medallones de lomo, con un puré hecho a base de calabaza y relleno, y en el medio tenía esto que se le llama queso azul y que casi todos le decimos Roquefort. Sí. Te hago una consideración, sí, al respecto. En general, me ha pasado a mí, me ha tocado a mí. No me gusta comer medallones de lomo o esas cosas. Porque los cocinan. O te lo sirven frío o te lo sirven seco, o las dos cosas. Anoche creo que tuve suerte. Estaba un poquito de más el punto de cocción para mi gusto, pero estaba bastante bien y la temperatura estaba justa. Y es complicado a veces que, fundamentalmente cuando hay una cena de varios, tenemos que darle el punto que cada uno le guste, ¿no? Nosotros podemos hablar, bueno, nosotros tenemos más o menos el mismo punto para la carne, que es, en el caso del lomo, bien jugoso. Pero bueno, no es el gusto más extendido en Argentina. Anotábamos, alguien había estado, que estaba en la mesa por el Consejo Deliberante ayer a la tarde, y me comentaba algo de lo que dijo el intendente Mestre al presentar el plan de metas, que dijo que había cumplido casi con el 80% de las metas que se habían comprometido en la campaña electoral, que considera que le falta cosas por hacer, pero que él, si se tuviera que evaluar, aprobaba la gestión, ¿no? Y una noticia de esta semana, que en el fárrago de cosas y demás por ahí quedó... Digo que si un intendente o un gobernador o un presidente, cuando se evalúan, se descalifican, estamos mal, estaríamos mal. No, pero puede haber, uno exige autocrítica, puede haber alguno que diga, no, estoy haciendo las cosas mal, me estoy sacando un 4. Sí, no conozco mucho de eso. No ha habido mucho antecedente, pero puede decirlo. No, decía... No, la verdad que estoy gobernando, soy un desastre. Esta cosa que habíamos hablado en la semana sobre
la cuestión de la incidencia del salario en los ingresos municipales, que el gobierno municipal intenta llegar al 60% a fin de año, pero que reconoce que hay que hacer un esfuerzo en muchas áreas. Y una de ellas es el tema de las vacantes. Mestre, uno de los ejes que hizo en su campaña era que iba a tener una política de control y de mano firme sobre el personal y que fundamentalmente no iba a entrar más nadie a la municipalidad. Bueno, ahora salió un decreto de congelamiento de vacantes y que todas las designaciones las tiene que autorizar en persona el intendente, porque ahora había habido designaciones autorizadas a nivel de secretaría y demás. La cuestión es que la planta municipal en el primer año de gestión de Mestre se incrementó en 800 empleados. Dicen los funcionarios municipales que en realidad de esos 800 hay unos cuantos, son como unos 600, que son monotributistas o que tenían una categoría de relación laboral endeble, precaria, y que se los ha regularizado con un contrato, que es el paso previo después a efectivizarlo. Con lo cual repetiría el modus operandi de otras gestiones. Bueno, ahora parece que después de estas incorporaciones, la municipalidad va a tener una política más restrictiva en cuanto a la incorporación de personal. Habrá que ver si esto se cumple, ¿no? En el postre, un semifredo, que es como una cosa que habíamos explicado alguna vez, entre el mousse y el helado, digamos. Un semifredo de mantecol. No sé si se dice mantecol o es una marca comercial. Es una marca comercial, pero bueno. Pero no sé cómo se llama. Claro, es como me dice Fabián, una pasta de maní, pero todo el mundo, es como el Roquefort. Es queso azul, pero todos los conoce como Roquefort. Bueno, el último tema en el postre, esta cuestión vinculada con la contratación de vuelos por parte de la provincia a la empresa Bairefly, que la empresa esta semana aclaró, precisó hasta dónde ellos dicen que han llevado a los funcionarios nacionales dentro del país y un viaje al exterior a Río de Janeiro. Pero más allá de eso, de estas cuestiones, lo que sorprendió es que la provincia en su momento, cuando había desatado, digamos, la primera controversia de este tema en noviembre del año pasado, a partir de que había firmado un contrato con una empresa aérea para que le proveyera servicio, porque había aviones del gobierno provincial que estaban en reparación, con una cláusula de confidencialidad, lo que había sorprendido, que la empresa no podía difundir, nadie podía difundir qué pasajeros se subían a ese avión. Digo, pero la provincia, a través de su jefe de gabinete, anunció en noviembre que ese contrato había sido rescindido. Y esta semana los directivos de la empresa dijeron que el contrato está vigente. A lo cual los funcionarios provinciales le contestaron que no es que esté vigente, sino que fue rescindido, pero como había horas de vuelos que no se habían utilizado, se estaban utilizando ahora, y a lo cual la empresa dice no. Dice, si estuviera rescindido, nosotros no cobramos nunca estos vuelos, con lo cual el contrato está vigente. Y hasta hace pocos días, 6, 7, 8 días, se hicieron vuelos. Este es el problema de a veces, cuando no hay información oficial precisa, clara, contundente y fundamentalmente contrastable con la realidad. Es decir, bueno, pasa tal cosa y la cosa pasa. Que es casi como volver al principio, es decir, en La Rioja no hay indigente, porque lo digo por estadística. Este contrato está rescindido, pero sigue operando, pero sigue volando. Parece que el tema de la seriedad y del rigor con que se maneja la información oficial es, no en Córdoba, en la Argentina, uno de los grandes asuntos pendientes, una de las grandes falencias que tiene nuestra democracia, que creo que anteayer definíamos como que ya no es joven, ¿no? Porque ya cumplió de 30 años, está por cumplir 30 años. Ya a los 30 años ya sos grandecito, ¿no? Sí, depende. Y parece que en esto no hemos madurado todavía en ser rigurosos con las informaciones oficiales. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Tomaron café? Un muy rico café de cierre. Ok, suerte el fin de semana, el domingo especialmente. Vendremos. Quiero ver los números de los registros acá. Insisto en esto.